Y ¿sí está ahí conmigo? Vamos a orar en esta mañana. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites poder, Señor, mirar un nuevo amanecer. Muchas gracias, estamos agradecidos contigo. Señor, habla a nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control total, Señor, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Padre, y que podamos, Señor, aprender cada día más y más de ti, Señor. Gracias por cada uno de los corazones, Señor, aquí presentes, Señor, que tienen esa disposición para poder, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Estamos ahí, hemos estado hablando de la sabiduría humana, capítulo 1, verso 23, estuvimos hablando, decía a Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hemos estado viendo por qué decía esto, y nos quedamos ahí en el versículo 24, dice ahí el verso 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y bueno, estábamos mirando los versículos anteriores, el contexto, ¿verdad?, que estamos teniendo. Muchos judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús, o el mensaje de la cruz, era una tontería, así tal cual, ¿sí? Ellos pensaron que era una tontería lo que ellos estaban predicando, lo que ellos escuchaban, porque no creían. Ellos tenían otra idea, otro concepto de lo que esperaban como Mesías. Y vea que esto es importante, y hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, mucha gente, y perdón por volver a repetir esto, mucha gente cree que esto es una tontería, ¿sí? Porque no alcanzan a entender el mensaje de la cruz, porque ellos lo creen o lo esperan a su manera, y no a la manera que Dios ha establecido. Y estoy hablando de los judíos. Los judíos pensaron esto, creían que esto no, que esto era algo bobo. Lo vimos, ¿se acuerda? Vimos ahí unas palabras que significaba bobería, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí lo tiene usted anotado. Entonces ellos creían que era algo tonto, que era algo pues difícil de comprender o de entender, ¿sí? A ellos se les había enseñado otra forma, otro mensaje del Mesías, y ellos creían que el Mesías iba a ser un rey que iba a conquistar y que los iba a liberar del yugo de la esclavitud de los romanos, y por eso no creyeron en Jesús. Y ellos creían, ¿verdad?, que iba a venir con señales, con milagros. Ellos vieron que Jesús no restauró el trono de David como ellos esperaban que lo hiciera, ¿sí? Y que además fue ejecutado como criminal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces era una locura, era algo loco pensar en el mensaje de la cruz. Fue crucificado como criminal, y como un criminal me iba a dar salvación, ¿sí? Entonces la idea de ellos, y este es un problema que hasta este tiempo se tiene, la idea de ellos chocaba con el plan de Dios, y la idea de muchos de nosotros como cristianos que tenemos del cristianismo choca con el plan de Dios. Y tenemos que ajustarnos al plan de Dios, no ajustar el plan de Dios a lo que yo quiero. No. Yo tengo que acomodarme al plan de Dios para poder entender el mensaje de la cruz. De lo contrario, no voy a poder entender el mensaje de la cruz, y por lógica voy a pensar que eso es algo medio loco, ¿sí? Ahora, los griegos consideraban que el evangelio era necio también, ¿sí? No veían características poderosas en Jesús como, según ellos decían, que sus dioses tenían. Los griegos tenían muchos dioses, y ellos creían en el poderío y creían, ¿verdad?, en la majestad de sus dioses, y no veían características en la persona de Jesús como ellos lo veían en sus dioses. Y también los griegos, ¿verdad?, decían: esto no es posible. Por eso, tanto para judíos como para griegos era complicado creer en el mensaje de la cruz, ¿sí? Ellos decían de sus dioses que eran dioses victoriosos, que los llevaban a la victoria, que constantemente cuando entraban en guerra, ¿verdad?, tenían victoria.
y no vieron eso en Jesús. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para los griegos fue una derrota. Y por eso decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que digan que Él es Dios, que Él es, verdad, el enviado, cuando nosotros teníamos la creencia de nuestros dioses, que nuestros dioses eran poderosos? Y mire, estoy hablando, escúcheme bien otra vez, Pablo le está escribiendo a la iglesia. Los griegos tenían esa idea, esa enseñanza. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de Dios, traemos todavía algunas cosas del pasado arrastrando, que conocemos de Cristo, pero todavía practicamos cosas del pasado, ¿sí? Los griegos, ¿verdad?, que habían recibido el evangelio, ¿verdad?, como que dudaban un poco porque traían situaciones del pasado y no creían tanto en el mensaje de la cruz. Les era complicado. Ahora había otros, ¿verdad?, que habían creído, pero que les estaba costando mucho trabajo creer en lo que Pablo estaba diciendo. Y por eso Pablo fue enviado a la iglesia en Corinto, para poder ubicar a los hermanos y decirles, a ver, necesitamos meternos, acuérdense de la predicación de la cruz, del mensaje de la cruz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y bueno, el evangelio, hermanos, es la revelación de la verdad, ¿sí? El evangelio es la revelación de la verdad, es la obra del poder de Dios. Escuche bien, el evangelio es la obra del poder de Dios. Y claro que hubo victoria. Los griegos no lo veían así, pero hermanos, hubo victoria sobre la muerte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hubo victoria sobre la muerte. Los griegos no lo entendieron de esa manera, los judíos no lo entendieron de esa manera, pero sabe, todos aquellos que creyeron, hermanos, podemos ver o pudieron ver que hubo victoria a través, ¿verdad?, de la muerte de Jesús. Victoria sobre el pecado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, no era una victoria como ellos la pensaban, pero fue una victoria, fue un golpe tremendo y fue una liberación del yugo de esclavitud. ¿Qué dice la Escritura que merecíamos usted y yo por el pecado? La muerte. Y entonces Jesús en su muerte en la cruz trajo victoria, nos trajo libertad del pecado. Amén. De la muerte. Bendito el nombre del Señor, ¿sí?, por esto. Entonces, qué hermoso es esto. Vea lo que dice el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y otra vez menciona ahí los llamados. Y yo quiero preguntarle, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Según aquí Pablo les está hablando. Vea que en los primeros versículos, en el versículo 2 dice a la iglesia de Dios. Lo estudiamos, ¿se acuerda? La iglesia de Dios. Y Pablo les estaba diciendo, ustedes son, ¿verdad?, escogidos. Ahí versículo 2 dice, llamados a ser santos. Otra vez aparece en el versículo 24, más para los llamados, ¿sí? Pablo le escribe a los hermanos, dice, los llamados. Llamado viene del griego original kletos, que significa invitado, que significa santo. Amén. Según esta palabra, llamado. Yo no sé si ha visto o le ha pasado que hay gente que se invita sola, ¿sí? Que la boda de no sé quién, que la fiesta de no sé quién, y quién lo invitó, quién sabe, llegó, ¿verdad? Hay gente que se invita sola. ¿Sí ha pasado? ¿Sí ha visto? ¿Sí? ¿Y quién lo invitó? ¿Quién sabe? Llegó solo, ¿verdad? Pero mire lo que dice aquí, ¿sí? Porque usted y yo no llegamos solos aquí. Fuimos llamados por Dios. Amén. ¿Sí es así o no? Y mire, el ser llamado o el ser invitado habla de ser especiales para Dios. Amén. Él nos miró a cada uno de nosotros y nos hizo la invitación, nos hizo el llamado. Ahora, cada uno tiene, ¿verdad?, ahora sí que todo el derecho de escoger, ¿verdad?, ir o no ir, ¿sí? Pero usted y yo somos llamados de parte de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos llamados. Y dice aquí verso 24, mas para los llamados. Y dice así judíos como griegos. Yo le digo que le había comentamos días atrás, que en Corinto era una ciudad, bueno, muy grande, ¿sí?
Era una ciudad muy famosa, había mucha gente por ahí, ¿verdad? Una ciudad muy conocida, gentes de diferentes nacionalidades. Y cuando dice aquí a judíos como a griegos, no solamente se refiere a ellos dos como nacionalidad. Al decir judíos son los de sangre, ¿verdad? Los hebreos. Y los griegos habla de los gentiles, ¿se acuerda? Hablamos de los gentiles, todos aquellos que no eran judíos de sangre, pero que ahora, ¿verdad? A través del mensaje del evangelio pasan a ser llamados hijos de Dios. Hermano, Dios nos invitó a usted y a mí a formar parte del reino. Y tenemos que entenderlo. Y vuelvo a mencionarlo, de usted y de mí depende aceptar o rechazar la invitación. La invitación está ahí. Cada quien se reserva el derecho de ir o no ir. Amén. De tomarla o no tomarla. Pero usted y yo, hermanos, fuimos escogidos para ser parte del reino. Y eso debería de producir agradecimiento en nuestros corazones. Porque somos llamados, fuimos escogidos por Dios. Amén. Eso debería de producir, de despertar en nosotros agradecimiento, fidelidad, lealtad, compromiso para con Él. Porque Él nos llamó, porque Él nos escogió. Y si Él me llamó y Él me escogió, entonces yo me debo totalmente a Él. ¿Sí es así o no? Amén. Vuelvo a mencionar, para los judíos era tropezadero. Sí, era una ofensa, era un escándalo. ¿Se acuerdan que vimos esa palabra? Que era escándalo. Sí, era un escándalo para los judíos. Para los griegos, una locura. Sí. Pero mire, tanto Jesús como los discípulos, como Pablo, siguieron con la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque para todos aquellos que en Él creen, hermanos, que creyeron en Jesús, no era ni tropezadero, no era ni locura, era poder de Dios. Amén. Era poder de Dios. Y ellos no desistieron. Ellos no se quedaron con la idea de los judíos de que era locura. Y tampoco se quedaron con la idea de los griegos que era falto de entendimiento, falto de sabiduría, que era increíble todo eso. Ellos no se quedaron con eso. ¿Sí? Ellos estaban bien firmes en la fe, bien firmes en Cristo Jesús. Y para ellos era poder de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Los que creemos a su palabra, o son los que obedecen a su palabra, la verdad es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para vivir en santidad. Amén. Para vivir en santidad. Somos llamados a ser santos. Ahí en los primeros versículos, versículo 2 lo leímos. Así inicia Pablo esta carta a los Corintios, llamados a ser santos. Y entonces el poder del evangelio, el poder, la predicación de la cruz nos da poder para poder vivir en santidad. ¿Cuántos creen esto? Para vivir en santidad. Y la verdadera sabiduría, porque los griegos buscaban la sabiduría, pero la verdadera sabiduría, hermanos, ¿sí?, viene de la predicación de la cruz, de la predicación de la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Queremos ser sabios, metámonos a escudriñar la escritura, ¿sí?, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Eres llamado? ¿Cómo ve? ¿Eres llamado? ¿Y entonces? Voltea con tu vecino, dile, ¿eres llamado? Dile, ¿y entonces? Así, ¿y entonces? Si somos llamados, entonces tenemos que actuar como hijos de Dios. Amén. Ajustémonos al mensaje de la cruz. Escúcheme bien otra vez. Ajustémonos al mensaje de la cruz para poder ser el instrumento que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Si no nos ajustamos al mensaje de la cruz, cada quien interpretará la escritura a su manera, cada quien hará lo que considera, pero no vamos a cumplir el propósito de Dios. Pero si nos ajustamos al mensaje de la cruz, entonces usted y yo vamos a ser un instrumento glorioso en manos de Dios. Amén. En manos de Dios, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Sí es así o no? ¿Sí? Entonces, no podremos entender jamás el mensaje de la cruz si no conocemos a Jesús. Amén. Si no sabemos quién es Jesús.
Porque hay mucha gente que trata de escudriñar la Escritura, de entender la Escritura sin conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. ¿Se acuerda de esos hombres que estaban, verdad? Esos exorcistas ambulantes que llegaron en el nombre del que predica, Pedro y Pablo y Juan y todos los discípulos, y en el nombre, verdad, del que predica. Y los demonios dijeron: bueno, a ellos los conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que el espíritu inmundo que estaba en ese hombre saltó sobre de ellos y les dio una repasada terrible. Y dice que hasta desnudos los dejó. Y esa desnudez habla de vergüenza. Amén. Cuando nosotros pretendemos predicar del evangelio, pretendemos decir que somos cristianos sin conocer a Jesús, vamos a quedar avergonzados. ¿Sí? Que no nos pase eso, sino acerquémonos y conozcamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey de Reyes, a Jesucristo, para entonces entender el mensaje de la cruz. Mire que los judíos y los griegos, los judíos decían: Él es el hijo del carpintero. Vea lo que estaban diciendo: Él es el hijo del carpintero. Estaban viendo, ¿verdad?, su persona, estaban viendo, no. Ellos pretendían o decían conocer a Jesús. Y los otros decían: Él es un hombre que no fue sin letras, ¿sí? No tenía sabiduría, no había estudiado, ¿sí? Como Él. Y ambos miraron, hay unas características en la persona de Jesús, pero en realidad no lo conocían. Amén. Por eso no entendieron el mensaje de la cruz. Pero los discípulos que estuvieron 3 años y medio ahí con el Señor, todos los días, siendo instruidos, siendo enseñados, ¿qué pasó? Ellos aprendieron a conocer a Jesús de cerca. A tal grado que cuando Pedro, ¿verdad?, falla delante del Señor y el Señor le dice a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿Sí? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. O sea, prácticamente, ¿a dónde me voy, Señor? Porque ellos habían aprendido a conocer al Maestro y por eso entendieron el mensaje de la cruz. Y escúcheme bien, y por eso estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Hoy en día apenas viene la primera situación y ya queremos renunciar, o ya pensamos que esto y pensamos que el otro, y ya nuestro primer amor, como hablábamos hace 8 días, se ha perdido. Y ahora pues tengo ganas, no tengo ganas. ¿Por qué? Porque no conocemos a Jesús. Pretendemos decir que lo conocemos, pero cuando usted y yo conocemos verdaderamente a Cristo Jesús, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, a entregar todas esas cosas que no le agradan por Cristo. No me costará trabajo, ¿sí? Me va a doler y es un trato que Dios tiene con nosotros, pero como conozco a Jesús, sé que Él lo llena todo en todo, entonces le voy a entregar todo mi corazón. Amén. Pero cuando no, solamente es un decir que conocemos a Cristo. Y esto es peligroso en estos tiempos, porque son los últimos tiempos, ¿sí? Y si no conocemos al Señor verdaderamente, no podemos ser parte del reino al cual hemos sido llamados. Yo le dije que usted y yo como iglesia hemos sido llamados a formar parte del reino. Amén. Y ahí está la invitación. Si tú no te vas, si tú te quedas, es por ti. No es por nadie más, es porque tú no recibiste la invitación. La invitación se te hizo, la invitación se me hizo. Si yo me quedo, si yo, ¿verdad?, pase lo que pase conmigo, es porque yo decidí o porque no quise hacerlo. Amén. Porque la gracia, la salvación está ahí, ¿sí? Y si yo me voy, es por mi acercamiento a Jesús. Y si yo me quedo, es por mi alejamiento de Jesús. Amén. Entonces ahí está la invitación. No es culpa de nadie más, no es culpa de nadie, es decisión nuestra. Entonces no podemos entender el mensaje de la cruz si no conocemos a Jesús. Hermanos, hermanas, la invitación en esta mañana es: conozcamos a Jesús todos los días. Todos los días. No te conformes con haber hecho tu oración de fe hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, hace 2 años, hace 1 año. No te conformes con eso. Todos los días tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él es maravilloso. Amén. Él es todopoderoso. No hay nadie como Él. Y las buenas nuevas de Jesús todavía para muchos parecen cosas tontas, ¿sí? Nuestra sociedad hoy en día rinde culto al poder, a la influencia, a la riqueza. Y mire que Jesús vino como un hombre humilde, ¿sí?, como un siervo pobre.
y ofreció su reino a todos aquellos que tienen fe en Él. ¿Sí? Qué maravilloso es esto. No lo veo tan contento. O viene dormido todavía, o esto no es poder de Dios para usted, porque lo veo así como que no nos cae el 20 de que Jesús nos dio vida eterna, hermanos. O sea, yo quiero seguir ahí. Ay, hermanos, esto debería de hacernos despertar y desbordar nuestro corazón en gratitud para con Dios. Nos libró de la muerte. Escuche, nos libró de la muerte, hermanos. Nos libró de vivir separados toda una eternidad. ¿Sabe que desde el momento en el cual usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, comenzamos a vivir la eternidad? Si usted y yo, hermano, no entendemos esto, no, después, no, hermano, desde ahorita usted y yo estamos trabajando, estamos viviendo la eternidad. Somos nuevas criaturas. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces dejemos a un lado esas cosas que nos detienen, que nos apachurran. Vamos, déjalas a un lado, porque hemos sido llamados a la eternidad. Bendito el nombre del Señor. A participar del reino. Esto parece loco para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios, porque solamente hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces aquí es donde viene la mayor sabiduría que podemos tener y el mejor entendimiento de la cruz. Amén. Y mire que todavía me quedo aquí corto al decirle que a pesar de que tenemos la palabra del Señor, no entendemos por qué lo hizo por nosotros. ¿Qué lo movió? No tenía necesidad alguna. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí, para que tú y yo no nos perdiéramos. Y Él dijo, bueno, para que no se pierdan, yo voy a dar mi vida. Amén. Juan 3:16. ¿Sí? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que sino que tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Continuamos, versículo 25. ¿Está conmigo? Dios está aquí en esta mañana. Verso 25, porque lo insensato de Dios, escuche, y ahorita voy a explicar esto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vea cómo se expresa Pablo. ¿Y por qué dice Pablo esto? ¿Qué insinúa Pablo? ¿O qué le está diciendo? ¿Que Dios se equivoca? ¿Que Dios tiene error? ¿O que Dios tiene ahí insensatez? No. Pablo no se refiere aquí directamente a Dios. Pablo le está hablando a esos judíos y a esos griegos que creían tener mayor sabiduría y que decían que el poder que la predicación de la cruz era locura, era insensatez. Amén. A eso se refiere. Pablo le está hablando a ellos y dice, bueno, pues lo insensato para ustedes, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Les está enseñando esto Pablo. Sí. No es que haya insensatez ni que Dios sea débil, no. Sí. Y aún, hermanos, Pablo les dice a estos hombres, si ustedes consideran que esto es insensato, que esto es loco, déjenme decirle que esto es más sabio que lo que ustedes creen, que lo que ustedes piensan. Amén. Vea, considerado insensato y débil, es más sabio y más fuerte de lo que el hombre piense y haga. Muchas veces usted y yo, y esto se da en estos tiempos, ¿no? Creemos ser más sabios que Dios. Creemos ser más inteligentes que Dios. ¿Sí? Hubo un hombre que se creyó más inteligente que Dios y trató de huir de la presencia de Dios, ¿se acuerda? Jonás tomó un barco y dice, me voy a ir, voy a ser más inteligente, me voy a adelantar a Dios para que Dios no me encuentre. ¿Sí? Y quiso ser más sabio que Dios. Y mire las consecuencias. Y muchas veces usted y yo pretendemos ser más sabios que Dios, pensando que le vamos a ayudar a Dios. No, voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto más. Hermanos, eso no sirve. ¿Sí? Y muchas veces decimos, no, es que la palabra, y mire, qué terrible que haya gente que esté haciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Esto me habla que ellos se creen más sabios que Dios.
Se creen más sabios que Dios. Por eso hacen lo contrario a la palabra. Porque para ellos les es locura esto. Es que ¿cómo? No, es que los tiempos van cambiando. Esta palabra no cambia. Amén. Porque es inspirada por Dios y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra no cambia. Y aunque los tiempos se modernicen cada día más, la palabra sigue más moderna que los tiempos que estamos viviendo. Amén. Pero muchos creen actuar y dicen, es que esto que está aquí, y mencionamos la palabra, a ver, tú estás haciendo lo contrario a lo que dice la palabra. Y cuando hacemos eso, eso habla de que nos creemos más sabios que Dios. Porque esto insensato para nosotros, esto loco para nosotros, ¿verdad? No lo podemos entender. Bueno, pues Pablo dice, esto que para ti es loco, esto que para ti es insensato, es más sabio que lo que tú puedes creer, que lo que tú puedes decir, tener. Amén. Es lo que Pablo le está enseñando aquí. Y mire, esta palabra de insensatez tiene una connotación o una definición de aburrido y absurdo. ¿Y por qué lo dice Pablo? Porque los judíos y los griegos lo pensaban. Esto es insensatez. O sea, esto es aburrido y absurdo. Y hoy en día, ¿verdad? Esto sigue siendo para muchos aburrido y absurdo. ¿Sí? Y mire, si es que hubiese algo aburrido y absurdo de parte de Dios, que no lo hay, pero si lo hubiese, eso es más sabio que todo lo que usted y yo podemos pensar juntos. Amén. Y lo débil de Dios, que no hay ninguna debilidad en Él, es más fuerte que todos nosotros juntos. Amén. Y Pablo les está enseñando eso. Dice otra vez el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Y mire, el poder de Dios lo vemos en la persona de Jesucristo. Amén. En la persona de Jesús. Y dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios estaba en su mayor, mire, según ellos, y bueno, Pablo les dice eso. Bueno, si ustedes creen que eso es locura, déjenme decirles que Jesús estaba en su mayor locura al entregar su vida por ustedes. Amén. Mire, o sea, Jesús estaba en su mayor locura al ser crucificado, ¿sí? Pero en su mayor locura, según ustedes, déjenme decirles que era más sabio que todos nosotros. Porque esa mayor locura de morir en la cruz fue para darnos vida eterna a usted y a mí. Fue más sabio que todos nosotros. ¿No da gracias a Dios por ello? Levante su mano y dígale, Señor, gracias por eso, por esa locura de la cruz. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Y Pablo les está diciendo esto, ¿sí? Entonces vea que la iglesia en Corinto se encontraba con muchas dudas, con muchas situaciones, ¿sí? Todavía querían traer de afuera algunas cosas y meterlas a la iglesia. Y Pablo dice, no hagan eso, ¿sí? Hablamos, ¿verdad?, de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y ahora Pablo les dice, no, esto no es insensatez para ustedes, pero ¿saben? Es poder de Dios para todos aquellos que creen. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, pues mirad, hermanos, ¿a quién le habla? A los hermanos, amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Vea cómo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado. Ya dijimos versículos atrás que somos llamados. Amén. Y ahora Pablo le dice a la iglesia, acuérdense, ¿para qué fueron llamados? ¿Cuál es su vocación? Su llamado. ¿Sí? Escúchenlo, véanlo. Les habla a los hermanos, dice, pues mirad, hermanos. Y cuando dice hermanos, les habla a los nacidos de nuevo. No le habla a cualquier persona. Escúcheme bien, por favor. No le habla a cualquiera que entra a la iglesia, a cualquiera que va. No, cuando dice hermano, está refiriéndose a los nacidos de nuevo.
Hay gente que entra a las congregaciones y que no son nacidos de nuevo. Amén. Un nacido de nuevo da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Se pueden ver los frutos. Un nacido de nuevo. Y hoy en día hace mucha falta nacer de nuevo. Mire que Nicodemo era un hombre religioso, un hombre que sabía. Y el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y mire que tenía años de conocer, tenía años de enseñar. Y no había nacido de nuevo. Hoy en día sucede lo mismo. Hay gente de años en las congregaciones que no han nacido de nuevo. El nacimiento de nuevo se puede ver en la medida en la cual hay frutos. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahí se puede ver un nacido de nuevo. Y aquí Pablo le dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado. Amén. Vuestro llamado. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Sí? O sea, habla ahí, ¿verdad?, de poderosos, o sea, capaces, fuertes. Noble, un noble era un hombre nacido en un lugar de alto rango. ¿Sí? Ese era un noble. Y Pablo le habla a los hermanos y dice: ustedes no nacieron en un lugar, ¿verdad?, así reconocido, no tenían mucha sabiduría, no eran muchos, ¿verdad?, poderosos. Pero Pablo les dice, ¿verdad?, que aunque no eran muy intelectuales, que aunque no eran muy capaces, que aunque no eran muy nobles o venían de familias poderosas, escuchen, ustedes fueron llamados. Wow, qué bendición. ¿Sí? Los griegos, la mayor parte de los griegos venían de familias poderosas, de familias nobles. Por eso eran muy sabios, se creían muy sabios ellos. ¿Sí? Los judíos, ellos creían, ¿verdad?, que como nación escogida por Dios, eso realzaba, ¿verdad?, su postura, ¿verdad?, para que todos los demás vieran que nosotros fuimos escogidos. ¿Sí? Y dice: hermanos, muchos de ustedes no fueron poderosos, ni fueron nobles, ¿verdad?, ni fueron llenos de sabiduría, quizá, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando los fariseos se preguntaron ahí de los discípulos: bueno, ¿y quiénes son estos hombres? ¿Sí? ¿No son hombres del vulgo? O sea, así lo habla. Hombres del vulgo, o sea, hombres sin letra, hombres sin estudios. No son hombres. ¿Por qué hablan con tal sabiduría? Porque la sabiduría había sido de parte de Dios. Amén. Y Pablo le dice: no sois sabios, no sois poderosos, no sois nobles, pero escuchen, recuerden la vocación a la cual han sido llamados. Amén. Recuerden que ustedes han sido llamados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, en muchos lugares se da énfasis a los títulos. Yo he estado en algunos lugares donde nos invitaron a dirigir la alabanza. En estos últimos años ya no hemos tenido salidas, ¿verdad? Pero tuvimos mucho tiempo, ¿verdad?, de salir e ir a diferentes lugares. Y decían, ¿verdad?, ministramos la alabanza y compartíamos. Y de repente, ¿verdad?, algunos otros hermanos que compartían: y bueno, vamos a dejar este lugar al doctor fulano y tal, tiene doctorado, entonces qué, y bueno, comenzaban a dar todo su currículum. Y entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Y vamos a darle paso al licenciado fulano de tal. Él, ¿verdad?, tiene una licenciatura en tal, estudió en tal lugar. Y yo, ¿cuántos dan gloria a Dios? Un amigo me invitó a un lugar. Estuvimos en un hotel en la Ciudad de México, en Reforma, y me invitó para allá. Hubo varias personas y entonces me llevé a mi equipo de trabajo, fuimos para allá y entonces estaban presentando a todos. Mi hermana Lidia también fue acá con nosotros y yo le dije, ¿verdad?, a este amigo, porque estaban presentando a todos así, y le dije: oye, te doy mi currículum para que me presentes así. Pero él sabía, ¿verdad?, y se lo dije con esa intención de decirle: eso no es correcto, tú lo sabes. Y me conoce, ¿verdad?, de años, y sabe cómo soy, ¿no?
Y entonces le puse, ¿verdad?, que había estudiado en el Kindergarten Cuchurrumín y que tenía estudios y licenciaturas en no sé qué. Y ahí le puse varias cosas en una connotación de burlesca, ¿no? Y le dije, tú sabes que eso no es correcto. ¿Por qué lo haces? Aquí el único que merece toda la gloria es Dios. Amén. Es el único. Pero la sociedad hoy en día está muy enfocada en los títulos. Yo deseo que mi hijo, que mi hija terminen y sean esto y esto. ¿Y su salvación? Ahora, qué bueno que lo pudiesen terminar, bendito el nombre del Señor, ¿sí? Y que no se alejen del Señor. Pero la gran mayoría se aleja del Señor. ¿De qué te sirve tu título? ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Y mire, en este tiempo se movían así, se realzan los títulos, ¿verdad? El licenciado, el doctor, el presidente, el pastor, el siervo de Dios. ¿Qué pasa el siervo de Dios? Y ahí va el pastor, ¿verdad?, con la Biblia bajo el brazo. Bendiciones, hermanos. Eso no sirve de nada. Qué bueno que tengas preparación, qué bueno, porque esto es importante, ¿sí? Pero ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve eso? Y hoy en día, ¿verdad?, se pone mucho la vista en eso, ¿sí? Sin Cristo no somos nada. Con todos tus títulos y con todos tus doctorados, sin Cristo eres nada. Amén. Sin Cristo somos nada, hermanos. Ahora, que quede claro, no estoy en contra del estudio. No. Si podemos inculcar en nuestros hijos que estudien, pero que tengan el temor de Dios en primer lugar, bendito el nombre del Señor. Amén. Porque también necesitamos gente estudiada, estudiosa. Amén. Gente preparada. Claro que la necesitamos. Pero que no pongan en primer lugar sus estudios, ¿sí?, sino que pongan en primer lugar a Jesucristo. Amén. Claro, entonces vamos, no estoy diciendo lo contrario, no, pero vuelvo a repetir, sin Cristo no somos nada. Y si tú vas persiguiendo un título o tienes un título, una licenciatura, un doctorado, bendito el nombre del Señor por ti. No te olvides de Jesús, porque sin Cristo no sirve de nada eso que tienes ahí, no sirve de nada, ¿sí? Pero con Cristo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, no es el punto de vista humano. Mire, nos preocupamos más porque el hombre diga. Y competimos. Y más si dentro de la familia hay un doctor, o más si dentro de la familia hay un licenciado. Pues yo como papá digo, no, es que tu primo es licenciado, pues vas, dale con todo. Y bueno, ¿y tú cómo sabes que no es por ahí? Pero como tengo ese espíritu de competencia, pues no me quiero quedar atrás. No, pues tus hijos son burros. Tus hijos no estudiaron, entonces los míos son esto, y ahí estamos compitiendo. No, hermanos, bueno, cuando estamos en Cristo ya estas cosas quedan a un lado. Amén. Vuelvo a repetir, mejor que nuestros hijos sean servidores de Dios. ¿En qué están sirviendo tus hijos hoy? Tus licenciados, tus doctores, ¿en qué sirven para el evangelio? Para el reino, perdón. ¿Qué están haciendo para el reino? Sin Cristo no somos nada. Amén. Los poderosos, las personas con autoridad, las personas con dinero, las personas con posiciones políticas, ¿verdad? Los nobles, los de la alta sociedad, la gente ilustre, las personas, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, mucho reconocimiento, mucha pompa, dicen por ahí, ¿verdad? Para ellos el evangelio era locura. Amén. Y por eso Pablo le dice, no sois muchos, ¿verdad? Versículo 26, sabios según la carne, escuche, sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero al principio les dice, ¿verdad?, que miren su vocación. Y el versículo 27, vea lo que dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Amén. Tal pareciera que Pablo estaba tratando de desmotivar a los congregantes, ¿sí?
O sea, está diciendo, no, ustedes no son sabios, ustedes son necios. ¿Sí? Quería desanimarlos, como muchos piensan hoy en día que la predicación es para desanimarnos, no, 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 no. Ni Pablo ni la intención en este lugar es para eso. ¿Sí? No, no, no es para eso, no es para desanimarnos. Lo que Pablo quería es que su arrogancia y su orgullo fuese quitado de su corazón. Porque aunque habían creído en el mensaje del evangelio, todavía había cosas que como griegos, que como judíos traían arraigadas en su corazón. Y lo que Pablo les está diciendo es: dejen su orgullo, dejen su sabiduría, dejen de creerse los muy sabios y déjenlo a un lado, porque recuerden su llamado. Amén. Recuerden su llamado. Entonces no era que quería desanimar a la congregación. No, 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 no. Les está diciendo: sin el mensaje de la cruz, todo su conocimiento es nulo, no sirve de nada. Amén. Y mire, si usted y yo no somos humildes para tomar el mensaje de la cruz, escúcheme bien lo que voy a decir, y no es para desanimarnos, no. Si tú y yo no tomamos el mensaje de la cruz, no servimos para nada. Para nada. Hagas lo que hagas. Y no es para desanimarte, es para ver nuestra realidad, para ver que sin Cristo no somos nada. Esa es nuestra realidad. Amén. Sin Dios no somos nada. Y la verdad es que muchas cosas de las que hacemos, las hacemos sin Dios. Las hacemos sin pedir autorización de Dios, ¿sí? Porque son cosas que a Dios no le agradan. Y nuestro orgullo no nos deja. Nuestro orgullo es más poderoso que la misma palabra de Dios. Qué terrible es eso. Para muchas personas y en muchos corazones, su orgullo puede más que la verdad de la palabra de Dios. Y están tan llenos de orgullo, tan llenos de sabiduría humana, ¿verdad?, que prefieren moverse en lo que ellos creen que seguir la palabra de Dios. Increíble. Increíble es esto, hermanos. Sí. ¿Sabe cómo sabemos que actuamos en Cristo? ¿O por qué decimos que actuamos en Cristo? Porque hacemos lo que nosotros creemos y queremos. Por eso. Y ese es un síntoma de actuar sin Cristo, ¿sí? Nos creemos autosuficientes y por eso no tomamos en cuenta lo que dice la palabra. Pero mire, Pablo llama la atención de los hermanos en Corinto, ¿sí? Y les dice: ustedes son llamados, ustedes son nuevas criaturas. Amén. Y dice: acuérdense de la vocación, del llamado. Quiero que vea conmigo Lucas capítulo 10. No pierda su cita en Corintios porque vamos a regresar. Lucas capítulo 10 versículo 21. Estamos ahí. Le vuelvo a leer Corintios 1:27. Dice: sino que a lo necio del mundo escogió Dios. Amén. ¿Sí? Se lo leo completo y ahorita leemos todos Lucas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y Pablo, ya no nos ayudes más, ¿no? Pero vea lo que dice Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Y esta expresión de Jesús fue con gozo, O sea, fue gritando, fue con alegría, ¿sí? Y mire, dice: escondiste esas cosas de los sabios y entendidos. Hay mucha gente que se cree más sabia y entendida y por eso no conoce la palabra de Dios, desconoce la palabra de Dios. Amén. Y dice: y las has revelado a los niños. Y Jesús se regocijó de que personas, ¿verdad?, pues quizás no consideradas como muy importantes, fueran escogidas para ser enseñadas por la palabra de Dios. Amén. Por eso Jesús se alegra, dice: yo te alabo, porque no fue con los sabios, no fue con los poderosos, sino fue con aquellos que no tenían quizá nada que ofrecer, y a ellos les diste la oportunidad de conocer la palabra. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, hablaba ahí, el contexto habla de los 70 que fueron enviados, ¿se acuerdan?
Fueron enviados 70 y dice que hicieron, ¿verdad? Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y entonces Jesús grita, brinca, dice, Señor, yo te alabo porque las escondiste de los sabios y se las has revelado a estos 70, a estos niños, a estos que tienen un corazón sincero, a estos que tienen un corazón honesto, a ellos que tienen un corazón leal, un corazón fiel. A ellos se las revelaste. Amén. Dice Pablo que no seamos niños en nuestro modo de pensar, pero sí seamos niños en la malicia. Amén. Y dijimos, ¿verdad? Jesús dijo el que no fuese como niño. ¿A qué se refería? ¿Sí? Acuérdense que le dije días atrás, el niño se pelea y a las 2 horas ya son los super amigos otra vez. ¿Sí? Se le olvida, solo pasa. Y por eso el Señor habla de esto y dice, se las revelaste a los sencillos. Amén. Porque lo sabio del mundo no iría a compartir a aquellos. Porque lo sabio del mundo dice, no, ustedes no lo entenderían. No. Lo sabio del mundo se jacta de su sabiduría, ¿verdad? Se levanta, ¿verdad? Y dice, no, ustedes son pecadores. La gracia para nosotros, santos, ustedes no merecen la gracia. Amén. Por eso Dios no se lo reveló a los sabios. Por eso Dios no se lo reveló a ellos, ¿sí? Tenía que revelárselo a los sencillos para que los sencillos pudiesen ir con los más sencillos o con los otros sencillos y decirles, Cristo te ama, así como me perdonó, te puede perdonar. El sabio dice, no te puede perdonar, mira, o sea, tienes para llegar aquí, no, necesitas, y por eso Dios se las escondió a los sabios y dice, se las voy a revelar a los sencillos para que ellos puedan hablar del amor de Dios y decirles así, mira, yo era un vil pecador, yo era de lo peor y Cristo me perdonó. Cristo puede hacer lo mismo contigo. Se las reveló a los sencillos. Amén. A ellos se las dio a conocer. Y regresamos ahí a 1 Corintios. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Tenía que enviar a los sencillos porque ellos harían el trabajo en su nombre. Los sabios hacen el trabajo en nombre de ellos. No es que nosotros, Centro Cristianos Amar, levantan el nombre de la persona, el nombre de la institución. ¿Y dónde está el levantar el nombre de Cristo? Los sencillos, aquellos que son como niños, dicen, por la sangre y la misericordia de Cristo Jesús, ahora soy perdonado. Toda la gloria es para Él. Amén. Toda la gloria para Él. Se la reveló a los sencillos, a aquellos que tienen un corazón dispuesto. A los sencillos, porque ellos, hermanos, alabarían a Jesús. Dice que los 70 regresaron gozosos, glorificando el nombre del Señor. Amén. Los sabios y los que se creían poderosos decían, no, nosotros, ¿verdad? Miren, véanos a nosotros, vean. No, ellos dijeron, glorificamos el nombre del Señor, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Amén. Allá los sabios, los muy, decían, qué poder traigo. ¿Sí? Se sujetan y oro por los demonios. Pero aquellos sencillos a los cuales el Padre le agradó llamar, aquellos sencillos a los cuales el Padre agradó llamar, y ahí estamos usted y yo. Amén. A ellos, a usted, a nosotros se nos dio la oportunidad de conocer la Escritura, de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso es esto, hermanos. ¿Sí lo cree? No terminé. Ya se me acabó el tiempo. Dios es bueno. ¿No le da gracias a Dios en esta mañana? Dios es tan bueno con nosotros y bueno, dice ahí, ¿verdad? Lo necio del mundo escogió Dios. Me voy a quedar ahí. Me faltó un poquito porque estoy corto en el tiempo, pero yo deseo con todo mi corazón que Dios siga hablando en nuestras vidas, que sigamos entendiendo. Vea que la carta a los Corintios empezó Pablo con todo, y aquí sigue con todo, no ha bajado la guardia, pero le sigue diciendo, ustedes son llamados, que les quede claro, son llamados a vivir en santidad, y como llamados a vivir en santidad, entonces compórtense como tal. Amén. Pero nos enseña que somos llamados y que usted y yo sin Cristo no somos nada. Amén.
y que lo más vil y menospreciado escogió Dios. Y dentro de 8 días continuamos. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por escogernos y por llamarnos. Señor, queremos corresponder a ese llamado de manera correcta, de manera adecuada, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por darnos a conocer que hemos sido llamados por ti, que somos llamados por ti. Queremos, Señor, Padre, responder a ese llamado, Señor. Gracias, Padre. Toma control total de mi corazón, de mis pensamientos, de mis emociones, y que todo, Señor, mi ser, espíritu, alma y cuerpo glorifiquen tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.